Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Hoy les traemos el curso de Mecatrónica y Electrónica número 5. En él veremos cómo armar paso a paso el timer 555 y cómo es que el pulsador, en conjunto con nuestros capacitores y nuestro potenciómetro, hace que las pulsaciones varíen de tiempo. Y tenemos la lista de materiales. Tenemos un timer 555, tenemos dos resistencias de 1 kilo, tenemos LEDs, en este caso utilizaremos dos, pero con uno es suficiente, un potenciómetro de 10 a 100 kilos y un capacitor de 47 microfaradios. Ahora prosigamos en la instalación de nuestro circuito en nuestro protoboard, y lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestro timer 555 e identificar el lado sesgado de la parte de arriba, porque de esa posición al lado izquierdo tomaremos de punto de referencia como el pin 1. Instalamos en nuestro protoboard para posteriormente instalar los diferentes componentes y cableados para que nuestro circuito funcione adecuadamente. Conectamos el capacitor del pin 1 al pin 2, tal como vemos en el circuito que mostramos en la parte superior izquierda, para posteriormente conectar un cable del pin 6 al pin 2. Aquí en la parte izquierda debajo les voy a dejar cómo identificar los pines del timer 555, para que así no tengamos ninguna falla en cuestión de identificar los diferentes pines que les nombramos. Colocamos la resistencia del pin 2, tal como vemos en el circuito, al pin 7. Estoy tratando de hacer el video y el circuito lo más explícito posible para que podamos realizarlo en el protoboard sin ningún problema y así no cometer errores en la instalación. Tomamos la siguiente resistencia de 1 kilo y la ponemos del pin 7 al pin 8. Recuerden que este tipo de resistencia no tiene polaridad, así que no importa realmente cómo las pongas. Seguimos conectando el cableado y conectamos del pin 4 al pin 8. Y conectamos el pin 8 a voltaje. Como podemos ver, yo tengo identificado voltaje de un lado del protoboard y del otro lado identifico tierra, así para poder tener una mejor distribución en nuestro circuito. También pueden identificar voltaje y tierra en el mismo lado del protoboard, pero luego de esta manera porque creo que es un poco más estético y más fácil a la hora de checar cualquier fallo en nuestra instalación en el protoboard. Ahora colocamos la salida, que es el número 3, tal como podemos ver en la imagen. En este caso utilizaremos un LED, pero podemos utilizar un buzzer o diferentes componentes, como por ejemplo un motor que ha conectado de positivo a tierra. Así conectamos el lado positivo del LED o del motor, como según nos convenga, a tierra directamente. Recuerden que el LED va conectado al pin 3. Y conectamos el pin 1 a tierra, que era lo único que nos faltaba para terminar nuestro circuito. Ahora, lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestra fuente de 5 volt que ya deberíamos de tener y conectar nuestro positivo al positivo y el negativo al negativo de nuestro protoboard. Y como podemos ver, nuestro timer funciona correctamente y nuestro diodo LED da una imagen de cómo está pulsando o cómo son las pulsaciones de la salida del timer. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un potenciómetro. Como vemos en la parte inferior derecha, el potenciómetro lo único que hace es actuar como una resistencia regulable, así que solamente vamos a conectar, antes de que llegue al pin 7 desde nuestro pin 2, a una entrada del potenciómetro y nuestra salida al pin 7, tal como lo habíamos hecho con la resistencia anteriormente. También pueden simplemente eliminar la primera resistencia de 1 kilo. Desde el pin 2 pueden jalar un cable hasta el potenciómetro y de salida al pin 7. Pero no es necesario, así que en este caso no lo hacemos. Y ahora conectamos nuestro positivo al positivo y el negativo al negativo de nuestro protoboard.
Como podemos ver, nuestro timer está pulsando y con nuestro potenciómetro podemos regular la velocidad con la que pulsa. ¿Qué hace la variación esto? Bueno, esta variación la hace el potenciómetro en sí, pero nuestro capacitor tiene que ver muchísimo por las descargas y cargas de nuestro timer 555. Lo que vamos a utilizar es, podemos hacer más grande el capacitor para hacer mucho más lentas, o podemos usar un capacitor más pequeño para hacer unas pulsaciones mucho más rápidas. ¿Cómo funciona el timer 5.5? Bueno, como podemos ver, las pulsaciones cuando el LED está apagado es porque el timer arroja un 0 o tierra, por así decirlo, y cuando el LED está encendido arroja positivo. Lo que tenemos que hacer aquí, lo que vamos a hacer es poner un LED invertido completamente. En lugar de poner el positivo a la salida del pulsador, vamos a poner el negativo. Así que cuando nuestro pulso baje a 0 o a tierra, el segundo LED se va a encender y así va a estar continuamente los dos LED. Mientras uno enciende, el otro se apaga. Y de igual manera funciona nuestro potenciómetro para los dos LED, no es ningún problema. El timer es un circuito muy común que podemos utilizar en muchos tipos de circuitos y es totalmente básico si quieres aprender electrónica o mecatrónica. Veremos que más adelante utilizaremos diferentes tipos de circuito un poco más complejos que tendrán de base el timer 555. Así que, para poder seguir adelante en el curso, definitivamente tienes que aprenderlo. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartir. Si te gusta el contenido de nuestro canal, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.